Muy buenos días, compañeros y docentes. Me presento, mi nombre es Nicolás Andrés Díaz Romero. Soy estudiante de Ingeniería de Sistemas, actualmente cursando el quinto semestre. El día de hoy vamos a hablar sobre la evolución histórica de las bases de datos. Y esto inicia en los años 1960, donde anteriormente los datos se guardaban en archivos secuenciales, como bien lo ilustra ahí nuestra imagen, en tarjetas perforadas o cintas magnéticas. Pero había un problema con esto, y era la redundancia y la dificultad para acceder a esta información. Entonces, ya luego pasamos a un gran salto, que es a finales de los 60, surge el método jerárquico, ¿sí? Con bases jerárquicas, donde los datos se organizan en forma de árbol para tener un registro, un único padre. Lo que esto limitaba era la flexibilidad. Un ejemplo de esto fue el IMS, creada por IBM. En los años 70, eh, bases en red, este modelo permitió relaciones más complejas entre registros y fue un poco más flexible que el jerárquico, pero un poco más difícil de manejar, tal vez por su código. Y en la década de los 1970 a los 80 surgen las bases relacionales. Y aquí ocurre un gran salto, donde donde el ingeniero Edgar F. Codd propone el modelo relacional. Los datos se organizan en tablas y se consulta con SQL. Este modelo sigue siendo la base de la mayoría de sistemas actuales. Luego pasamos a la otra década de los 90, donde nacen las bases orientadas a objetos. Con la llegada de la programación orientada a objetos se crean bases que integran esos conceptos. Son útiles para mejorar datos complejos como imágenes o multimedia. Como ejemplo, Object Store. Y en la década de los 2000 nacen las bases no SQL. Y el auge del Internet y el Big Data traen estas bases. Son escalables, flexibles y soportan grandes volúmenes de datos. Ejemplo, Mongo Database y Cassandra. En la década de los 2000, del 2010 se crean las bases distribuidas. Se replican en múltiples servidores para garantizar disponibilidad y tolerancia a fallos, como Google Spanner, Amazon Diamond Database. Y en la década de los 20 surgen las bases en la nube, que van conectadas directamente a la Internet y nos dan la accesibilidad de que con Internet podemos acceder a nuestras bases de datos de cualquier sitio. Son, son servicios gestionados, escalables y accesibles desde cualquier lugar. Ejemplo, Azure SQL Database, Amazon RDS y Google BigQuery, entre muchas otras. Y así han ido evolucionando para para que luego pasemos a estos tres conceptos que los sacamos de, de que de la lectura que se nos deja en la guía,
para que la observemos. De aquí yo saco tres conceptos, que es el modelo relacional, y esto es que la información se relaciona entre sí mediante claves y se organiza, se extiende como un sistema ordenado que permite conectar datos diferentes, tablas, sin necesidad de repetirlos, lo que hace más eficiente el manejo de la información. Como otro concepto es SQL, Structure Query Language, que este lenguaje lo usamos para comunicarnos con la base de datos. ¿Sí? Esto nos permite modificar, eliminar, dar instrucciones claras a la base de datos para que haga lo que necesitamos. La integridad referencial como tercer concepto es la regla que asegura que las relaciones entre tablas se mantengan correctas. Lo entiendo como una forma de garantizar que los datos estén siempre conectados de manera coherente, evitando errores y que el código se ejecute bien. Como tendencia hacia futuro de, de las database, considero que se irá orientando mucho más a la IA y esto nos va a facilitar muchísimo más las cosas porque la IA nos va a proporcionar como un análisis sin necesidad de que nosotros lo hagamos, sino automáticamente esto lo hará. Y podremos, a mi concepto, ahorrar muchísima mano más de obra. Ya no necesitamos tanta personal. Y, y tiene bueno, para muchísimos campos. La IA va a reemplazar muchísima mano de obra y por ende costos. Como, como ejemplo aplicado en las bases de datos, en mi caso lo uso como en una agroempresa. ¿Por qué? Pues yo estoy relacionado directamente con el campo, con la ganadería, con la producción alimentaria y producción de carne. Entonces, para mí, desde el momento en el que ingresa un animal a nuestro predio y llega con una edad, con un peso, con características médicas, con sus vacunas, entre muchas otras características que se le puedan agregar o que el mismo animal venga con eso, de una vez queda registrado en la base de datos. Y desde el primer día que están, se empieza a llevar un control, hasta cuando se finaliza, en el caso de la ganadería, el proceso de engorda. ¿Sí? Y esto nos ayuda a tener un mayor control. Por ejemplo, con un animal que está enfermo, sabemos, el sistema automáticamente nos puede avisar para cuándo tiene que volverse y repetir la dosis de medicamentos o para cuándo se cumple el ciclo de engorda de los animales y llega su tiempo de sacrificio. O nos ayuda a hacer un filtro de animales que no están haciendo una buena conversión o nuestros alimentos no están haciendo, mm, no están siendo nutritivos para ellos y nos ayuda a clasificar esto y nos ayuda a descartar los animales o a mejorar nuestra dieta y asimismo también a llevar unas mejores finanzas y saber en dónde estamos perdiendo y tomar decisiones mejores, más acertadas. Por último, concluimos que
El estudio de bases de datos relacionales permite conocer su importancia como herramienta fundamental para organizar y gestionar información de manera estructurada y confiable. La revisión histórica nos ayuda a hacer un recorderis y a tener los conceptos claros de dónde provienen las bases de datos y cómo han ido mejorando. Como otra conclusión es que al hacer énfasis en, en el futuro de cómo irá evolucionando las bases de datos, nos ayuda también a nosotros a hacernos una mejor idea y cómo adaptarnos mejor al futuro y empezar a modernizar nuestras empresas para ahorrarnos costos y tener mejores beneficios. Espero haya quedado muy claros estos conceptos. Agradezco la atención prestada. Muchas gracias. Un buen día para todos.